Sean todos bienvenidos. Continuamos avanzando con la serie El fin del silencio. Hay momentos en la Biblia que desafían por completo nuestra lógica y nos obligan a detenernos. Todos conocemos la historia de la crucifixión de Jesús, pero la Biblia dice en Mateo 27 del 52 al 53 que las tumbas se abrieron y que muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Imaginen la escena. Mientras el mundo lloraba la muerte de Jesucristo, el inframundo, es decir, el mundo de los muertos y el mundo de los espíritus, estaba temblando, temblaba. ¿Por qué? Porque el precio del pecado ya había sido pagado. Hoy nos hacemos la misma pregunta que se han hecho los creyentes durante siglos. ¿Quiénes eran estas personas que salieron de las tumbas? ¿Por qué salieron de sus sepulcros precisamente en ese mismo momento que se estaba crucificando a Cristo? Pero por encima de todo, ¿qué nos dice este milagro sobre el poder de la crucifixión, de la cruz en nuestra vida actual? Hoy vamos a describir o a descubrir que la muerte de Cristo no solo perdonó nuestro pasado, sino que tiene el poder literal de abrir cualquier tumba espiritual en la que nos encontremos hoy. Mateo llama a los que salieron de las tumbas santos. Santos en griego es agios. Esa palabra no significa personas perfectas. Significa personas apartadas, consagradas a Dios, fieles al pacto, judíos piadosos, israelitas que vivieron bajo la alianza que Dios selló en el monte Sinaí a través de Moisés con ellos. Pero que la fe de esos israelitas estaba puesta en la promesa futura del Mesías. Esperaban la redención final de la que hablaron los profetas, como Abraham, que usted lo puede ver en Juan 8:56, que se regocijó esperando el día de Jesús. La resurrección de estos santos ocurre en el instante exacto en que el antiguo pacto se cumple y el nuevo pacto se inaugura. Por eso cuando Jesús muere, el velo del templo se rasga, aboliendo la separación del antiguo sistema sacrificial. Estos fieles del Antiguo Testamento se convierten en los primeros testigos del nuevo pacto. El antiguo pacto prometía la vida. Eso lo sabemos, pero no podía vencer la muerte de forma definitiva. Ahora, el nuevo pacto, sellado con la sangre de Cristo, es la que activa la resurrección real de aquellos que esperaron en Él. Mateo no nos da nombre, no nos dice cuántos eran, solo dice muchos. Y dice que se aparecieron a muchas personas en las calles de Jerusalén. Piensa en lo que eso significa. No eran fantasmas atravesando paredes. No eran visiones que solo una persona puede ver. Mateo usa la palabra aparecieron. El mismo verbo griego que se usa después para describir las apariciones de Jesucristo resucitado. Eran cuerpos físicos vistos por múltiples testigos. Mateo dice que los sepulcros se abrieron cuando Jesús murió, que fue el viernes por la tarde. Pero luego dice que los santos salieron de los sepulcros. Después de su resurrección, que fue el domingo por la mañana, entonces, ¿qué pasó en ese intermedio de tiempo? ¿Estaban esos cuerpos simplemente en tumbas abiertas durante 2 días?
los padres de la iglesia primitiva nos dan una respuesta clara sobre este tema. Los sepulcros se agrietaron, como dice la palabra, pero en el momento de la muerte de Jesucristo. El terremoto rompió físicamente los sellos de la roca, pero los muertos no resucitaron hasta después de que Jesucristo resucitó el domingo por la mañana. ¿Por qué? Porque Jesús tenía que resucitar primero. El apóstol Pablo llama a esto y llama a Jesús en primera de Corintios 15:20 las primicias de los que durmieron. En el sistema judío de cosechas, la primicia era la primera porción del cultivo ofrecida a Dios antes de que cualquier otro grano pudiera tocarse. Jesús es la primicia de la resurrección. Así que las tumbas se abrieron el viernes. Eso fue el terremoto, la ruptura física. Pero la resurrección ocurrió el domingo después de que Jesús mismo salió de su propia tumba. Él fue el primero y ellos lo siguieron después. Ahora aquí es donde la historia se vuelve aún mucho más extraordinaria y mucho más interesante. Y donde se conecta con una profecía que es de más de 500 años antes de la crucifixión de Jesucristo. Pero eso lo veremos en el próximo capítulo.